Viajando, un recorrido por las denominaciones de origen, un recorrido por la rica gastronomía de España, conociendo sus rincones, su historia, su patrimonio y sus curiosidades. Presentado por Luis Fernández Matamoros, Carmen Garrido y con la colaboración de Marisa de Navascués y Juan Ignacio Vecino. Viajando. Buenas tardes, queridos oyentes, ¿qué tal están? ¿Enmohecidos un poquito? No, ya se va a pasar, eso decimos cada semana, ¿verdad? Pero luego resulta que por hablar, querías taza, pues taza y media, que es lo que estamos teniendo estos días. El otro día me encontré con un amigo que iba paseando y me dijo que había cambiado el perro por el pulpo como animal de compañía. O sea, que es como tenemos que... Me lo mandó a mí por WhatsApp, el otro paseando un pulpo. Tiene bemoles la cosa. Es a lo que vamos, tal como estamos en estos momentos, porque bueno, si no, es un tema. Y como estamos con este tiempo, pues vamos a ir a la cornisa cantábrica, pero no quiero ir directamente antes sin dar la bienvenida a nuestras ilustres. Hoy estoy en minoría, hoy tengo 3 mujeres en el... No te pases ni un pelín, ¿eh? En el estudio tengo, y el que me puede echar una mano, mi amigo Eduardo el técnico, está detrás, con lo cual para cuando quiera venir ya me han sacudido bien, en el buen sentido de la palabra. Si te lo mereces, bueno, pues te aguantas. Carmen Garrido, buenas tardes. Sí, yo como siempre diciendo mis cosas, hola, hola. Marisa de Navascués. Muy buenas tardes. Y bienvenida, ¿qué tal tus viajes? En Roma, maravilloso siempre, ideal, bueno, pero también viva España, viva España. ¿Has dejado alguna piedra para los demás o no? Sí, No es difícil ahí dejar la moneda, piedra. La Fontana, que ahora ya hay que pagar. Ahora hay que pagar. Ahora hay que pagar, sí. ¿Tuviste que pagar? 2 euros, no, todavía no, era el día anterior. El día anterior, sí, empezaban. Suerte. Bueno, y tenemos con nosotros hoy que nos acompaña y darle las gracias a Pilar Riesco, que es la secretaria general del Centro Asturiano de Madrid. Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes y gracias a vosotros por invitarme. Es un placer contar con gente tan interesante como tú y todos los invitados que suelen venir al programa. Queremos, como habrán podido comprobar, he dicho que vamos a un sitio húmedo, cornisa cantábrica, Centro Asturiano, pues qué más y qué menos que no movernos de Gijón, como ustedes prefieran, que es la ciudad española con categoría histórica de villa. Se trata del único núcleo de población de la parroquia homónima. Su concejo, denominación que reciben los municipios de Asturias, es el más poblado de la comunidad autónoma. Su población es 269.894 habitantes. Geográficamente, la ciudad y su término municipal se localizan junto a una bahía en la zona central de Asturias, estando a 28 kilómetros de Oviedo y a 26 kilómetros de Avilés. Allí forman parte de una gran área metropolitana que abarca 20 concejos de la región. Esta área está vertebrada por una densa red de carreteras y ferrocarriles que están entre ellos muy bien comunicados. Desde su fundación en época romana, el desarrollo del núcleo urbano ha estado vinculado al de su pueblo. Hasta fecha reciente, Gijón tuvo un carácter eminentemente industrial, lo que favoreció su gran crecimiento de los siglos XIX y XX. Sin embargo, la crisis de la siderurgia y el sector naval han llevado a la reconversión de su tejido productivo, transformando la ciudad en un centro turístico, universitario, comercial y sobre todo de I+D+I. La ciudad es conocida por antonomasia como capital de la Costa Verde y es asimismo capital de la provincia marítima de Gijón. Por el concejo discurre el Camino de Santiago en su ruta costera y en él tienen su sede el Consejo Consultivo del Principado de Asturias, la Radiotelevisión del Principado de Asturias y el Centro de Seguridad Marítima Integral de Salvamento Marítimo. Bueno, y ahora pasamos, ya lo sabéis, que os estoy oyendo, a la toponimia, como siempre. Ya tienes bastante fieles oyentes. ¿Has todos, visto? Les estoy oyendo toponimia. Claro. Además cogen papel y boli para apuntar cosas, aunque luego oyen los podcasts, pero... Claro, pero de eso se trata, que aprendamos todos. El origen del nombre de Gijón suscita desde hace tiempo un intenso debate entre los estudiosos. En fecha tan temprana como 1899, Miguel de Unamuno emitió ya su opinión, según la cual
La palabra provendría del latín sacrum, o sea, peñasco, lo cual tendría relación con las características geográficas del emplazamiento de la ciudad, cuyo núcleo primitivo se asentó en el gran promontorio que hoy se denomina Cerro de Santa Catalina y en el que se ubica el casco histórico de Cimadevilla, ciudad de pescadores, Cimadevilla. Otras interpretaciones de la época buscan el origen del término en voces celtas, como G, o sea, G-Y, o sea, agua, más om, rodeada, según Ballet. Hitón, gran hito, u obra maestra, según Uría. Eji, E-G-I, más gon, sitio estrecho y recogido, alto y bueno, según Becerro de Abengoa. Bueno, pues basándose en el primitivo carácter de Gijón como asentamiento militar, se propone la palabra sesio, S-E-S-S-I-O, que aparece en expresiones como sessio legionis o in sessione legionum. Teoría que reforzaría la presencia de unas aras sestianas o aras sesianas, con dos eses, que algunos autores sitúan en la Campa Torres. Otras explicaciones han buscado el origen del término en antropónimos como Gegion y Segius, según Manzanares. Sasionus, con dos eses, según Sulce. O hipotéticos como Iaionus, el filólogo José Luis García Arias apostaba por esto. Por otra parte, según sostiene García Arias, la enorme popular identificación de Gijón en la Gigia, citada por Ptolomeo, en realidad no tendría nada que ver con la urbe asturiana, sino que correspondería a una población situada en lo que hoy es territorio leonés, quizá próxima al río Cea. También cabe suponer que, puesto que la ciudad fue fundada por la Legio Séptima Gemina, deba de ahí su nombre, o sea que ahí es nada. Hay una panoplia importante. Sí, Qué interesante, Carmen. Pues ahora vamos a ver qué clima nos encontramos para nuestro viaje a Gijón. Pues el clima de Gijón, determinado por la presencia del mar y la baja altitud del concejo, es un clima oceánico, con abundantes precipitaciones desde el otoño hasta los primeros días de la primavera y un tiempo más estable y cálido en verano. La media del mes más frío, enero, fue de 8,9 grados centígrados. La media del mes más cálido, que es agosto, fue el año pasado de 19,7 grados centígrados. Y la temperatura media anual es de 13,8 grados centígrados, siendo la media anual de las máximas 17,6 grados centígrados y la media anual de las mínimas 9 grados centígrados. Bueno, es un clima suave, digamos. La nieve cubre ocasionalmente en el invierno los montes del concejo que rodean la ciudad y llega de forma esporádica al centro de Gijón con una media de un día de nieve anual. La precipitación media anual es de 920 litros por metro cuadrado. Ello se debe al denominado efecto de ladera, según el cual las lluvias más intensas se localizan en las zonas más altas y las mínimas en zonas costeras del centro y el occidente. También coincidiendo con la época de menos lluvias se dan situaciones de aridez y de sequía. Respecto a los vientos, son esporádicos y estacionales. En invierno soplan preferentemente del sureste, templados y cálidos, a causa de la retirada hacia el sur del anticiclón de las Azores, con lo que las borrascas atlánticas siguen una trayectoria más meridional. En verano, la situación se invierte, predominando vientos del nordeste fríos y secos. Y todos estáis esperando y todas, hasta los niños están esperando a que les digamos cómo llegamos. Bueno, pues vamos a ello, no les vamos a dejar ahí. Les ponemos el caramelo en la punta de la lengua y luego resulta que no van a poder llegar. De varias maneras, que sí, de todas las opciones. opciones. Vamos a desplegar aquí todas nuestras informaciones. Bueno, pues si vais en coche por la A8, autopista del Cantábrico, desde Bahamonde hasta San Sebastián, pasando por Gijón,
Torrelavega, Bilbao, entre otras ciudades. La A6, bueno, pues es una... 66. Me he comido un 6. Sí. Pues no tenía hambre, ¿eh? Te ha traicionado el subconsciente por Madrid, las 6 de Madrid. Pues claro. igual sí, vete a saber. En la salida. Con tanta lluvia, ¿verdad? Bueno, pues yo qué sé. A66. Autovía Ruta de la Plata, Gijón, Sevilla, pasando por Oviedo, Mieres, Pola de Lena, León, Benavente, Zamora, Salamanca, Cáceres y Mérida. Y aquí el comodón, que utiliza el bus siempre, porque me gusta después de una buena comida, no voy a dejarme de tomarme mi sidriña, mi orujo, y entonces el coche mal asunto. Con lo cual, la estación de autobuses de Gijón, en La Viada, está en la zona centro de la ciudad. Se trata de una estación privada perteneciente a la compañía Alsa, quien la opera en exclusiva o a través de sus filiales. A mí me encanta el tren, la verdad. Y Gijón cuenta actualmente con una estación de tren principal que se encuentra situada en la calle Sanz Crespo, en el barrio de La Viada. Es una estación provisional cuya construcción fue motivada por las obras de soterramiento del ferrocarril en la ciudad y la adaptación a la red AVE, que sustituye a las antiguas estaciones de Gijón Cercanías y Jovellanos Labraña, con vistas a la construcción de una futura estación intermodal a la altura del Parque de Moreda. Además de esta estación principal, existe la estación de La Calzada. Y sí, tenemos avión, que sí, que también podemos volar. El aeropuerto de Asturias, que entró en servicio en 1968, es el único de la comunidad autónoma y, por tanto, el que da servicio al concejo. Y se encuentra situado en el término municipal de Castrillón, a 38 kilómetros de Gijón y comunicado por autovía. Y existen también, naturalmente, servicios de autobús cada hora o lanzaderas, como queramos decir. Y también tienen transporte marítimo, aunque el puerto cuenta con actividades comerciales, transporte de mercancías y actividad pesquera. Échame un culimaní, porque después de beberlo y remollar el garguelo, voy a echar un cantarín, que tiene esta sidrina que sabe tan bien, que cuando la bebo más quiero beber, que tiene esta sidrina que sabe tan bien, que cuando la bebo más quiero beber. Ta sabrosona y cantarina, ta pistonuda y bébese bien. Ta sabrosona y cantarina, ta pistonuda y bébese bien. Que tiene esta sidrina que sabe tan bien, que cuando la bebo más quiero beber. Que tiene esta sidrina que sabe tan bien, que cuando la bebo más quiero beber. Bueno, van haciendo boca, ¿no? Todos ya soñando, coñando con ese... Totalmente. Con ese culín, ¿verdad? Que bien entra. Bien escanciado. Bien escanciado, efectivamente. Wow. Ese es la madre Claro, que claro. se sienta bien ese culín, ¿no? Que Ese tenga la culín, potencia. pero bien escanciado, Claro. como ha dicho Pilar. Bueno. Cuidado. Pues no solamente hablamos de la canción, vamos a hablar de la sidra, lógicamente, y vamos a hablar de la sidra de Asturias, que es denominación de origen, que además fue declarada cultura sidrera asturiana como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Actualmente comprende 78 municipios del Principado de Asturias. Este producto estrella es asturiano y puede encontrarse en el mercado con sus modalidades natural, escanciada, espumosa y además, como no, las variedades de manzana en Asturias son 2 o 3, no, son 76 variedades de manzana que disponen los asturianos. Ahí es nada. Ahí es nada. Pero hoy, como siempre, yo hago un pequeño entradilla, pero a partir de ella, cuando son palabras mayores, mejor que Los nos hablen especialistas, los los expertos que saben de ello. Y tenemos Claro. con nosotros invitada también, no presencialmente como Pilar, pero sí en espíritu, alma y contenido, Y por línea. a Yolanda Trabanco, directora de marketing de la sidra Trabanco. Muy buenas tardes, Yolanda. Sí, ¿Yolanda? ¿Sí? Hola, buenas tardes, Yolanda. Hola. ¿Qué tal? Encantado de tenerte con nosotros en el programa.
Y para que nos hables, estábamos comentando aquí todos de las simplemente de las variedades de sidra que hay y variedades de manzanas que hay, cómo se escancia, cómo se tiene que tomar la sidra. Pero cuéntanos un poco, vamos a ver, porque yo creo que en la bandera, en plena naturaleza, pegadito a Gijón, tenéis vuestro llagar, ¿no? Sí, bueno, muchísimas gracias por invitarme. Lo primero y sí, efectivamente, nosotros tenemos aquí en Gijón, en un pueblito muy chiquitín, de apenas 300 habitantes, en la zona rural de Gijón, rodeado de un valle verde precioso, la bandera con los animales y el ganado típico de esta zona, pues nuestro llagar, que es un llagar familiar, una bodega familiar que hacemos sidra desde hace más de 100 años. Desde 1925. Sí, efectivamente, estamos de aniversario además. Sí, de centenario. Este año pasado. Qué bueno, claro ya, que sí. Ya habéis pasado ahora 101. 101. Ahora vamos a por los 99 que faltan restantes para llegar a los 200. Sí. Bueno, ¿y qué tal? ¿Fue bien el año? Sí, no, estamos contentos. Además lo celebramos, bueno, pues con todo lo que hemos podido, ¿no? Y sobre todo rodeados de nuestra gente y de los clientes que al final son quien nos acompañan siempre y que nos han hecho llegar hasta aquí, claro. Hola Yolanda, soy Carmen, ¿cómo estás? Hola Carmen, encantada. Un placer, cariño. Bueno, que yo me confieso bebedora de sidra, me chifla. Además es que es digestiva, es que lo tiene todo. Solo que yo no sé escanciarla, ¿sabes? ¿Sabes lo que hacía en un momento dado? Cogía la botella de sidra y me metía en la bañera. En la bañera, y ahí intentaba atinar, ya. Pero con tapón o no, para luego recuperar lo que tiraba fuera. Hombre, a ver, como no me hubiera bañado después en la sidra, que igual claro. Sí, pero no probé nunca. Mira, en eso no caí. Y chica, ya desistí, porque al final la sidra se me iba todo por el sumidero, con lo cual, a ver, es que es un arte escanciar sidra. Sí, desde luego, y es algo que nos distingue, ¿eh? De ahí que este año pasado nos concedieran pues ser patrimonio, ¿no? de la humanidad, claro. Inmaterial de la UNESCO a la cultura sidrera asturiana por todo lo que hay alrededor. Es algo que nos distingue del resto de las comunidades sidreras que hay en el mundo, que las hay y muy importantes, mucho más grandes incluso que la asturiana, pero la nuestra sí que es única. Y la figura del escanciador y del escanciado concretamente pues hace que se nos identifique claramente, ¿no? Me gusta mucho escucharte porque que fuera de Asturias empieza a beberse sidra y empieza a ser algo menos exótico, me parece, bueno, pues a nosotros nos hace muy felices porque creo que es la gran desconocida la sidra, o sea, que pueda empezar a ser una alternativa más normalizada dentro del consumo de los españoles, más allá de los asturianos o de Asturias, pues por todo lo que tiene, ¿no? Porque es un producto 100% natural, con baja graduación alcohólica, que tiene muchísima tradición y son procesos centenarios que apenas han cambiado y sobre todo porque todas esas comunidades sidreras que hay en el mundo, muchísimo más importantes que la nuestra en volumen, nos envidian enormemente por la capacidad que tenemos de hacer esta sidra que hacemos nosotros siendo totalmente natural. Eso es muy dificultoso. Eso por un lado, que luego se escancie, hombre, pues fenomenal, y que se haga el esfuerzo, pero tampoco hay que volverse locos. Nosotros aquí en Asturias la sidra incluso se bebía a morro en el campo, ¿no? Como en Andalucía los botijos, pues aquí se acompañaban de una caja de sidra, la ponían a enfriar en el río o entre la hierba mojada mientras se segaba y se iba bebiendo a morro. Y en las casas a día de hoy mucha gente que todavía bebe así o se lo echa en un vasito normal. Lógicamente luego con el escanciado pues todo mejora porque desprendes aromas, ese carbónico se revoluciona y hace ese vaso tan bonito que aporta también, ¿no? Calidad a la sidra, también visual, de forma visual. Y aparte el escanciado, sí, lo mismo que estamos exportando la sidra, tenemos que exportar también los chigres, ¿no? Asturianos. Eso es más complicado. Bueno,
Sí. Es más Sí, complicado de portar porque- los chigres. Vamos a decir a Claro. nuestros oyentes que son las sidrerías o las tabernas tradicionales, Claro. ¿no? Donde además casi diría yo que es un encuentro social, ¿no? Porque ahí Lo es. gracias al culine de la sidra y consumo, se juega la brisca, se canta, Se toman- Es que la sidra se comparte, entonces Eso es es. verdad Claro, que sí. es una bebida única en eso. Eso Claro. es. Aquí Pilar, que es nuestra invitada, cuando quieras decir algo. Sí, yo meto preguntar baza. algo. Tú metes Sí, baza. sí, Es que yo Tú también no- soy de sidra, entonces. Ah, pues Me nada, parece nada. fenomenal. Yolanda, soy Marisa y también una ferviente admiradora de la sidra por todas las propiedades que cuentas, por su sabor, por el arte, el escanciado. Te iba a decir, también esto que hablabais de, bueno, las tabernas donde se toma, lo típico, ¿no? El primer escanciado, se dice que primero lo hace el camarero y luego ya un poco esa tradición de que lo van haciendo los clientes, ¿no? Y luego que tomas el culín, lo tienes que tomar inmediatamente por las propiedades, pero no tomarlo entero, ¿no? Hay que tirar al suelo, no, tomar un poquito. Se decía así. Eso es lo que se dice, ¿no? La tradición. Se decía. Y luego te iba a hacer otra segunda pregunta ya, por si acaso luego no hay más tiempo. También la producción que tenéis, porque se dice que la sidra asturiana es el 80% de toda la producción de sidra en España. Y corrígeme a ver si tengo correcto este dato, la tradición que hay sidrera en Asturias. ¿Es cierto que bebe cada habitante unos 50 litros de media de sidra al año? Me parece maravilloso. Sí, voy a responderte por ahí. Desconozco los datos actuales refrescados a este año, pero sí, la sidra natural, el total de la sidra natural de todo el país se concentra en su mayor porcentaje de elaboración aquí en Asturias, y además son los propios asturianos los mayores consumidores de sidra que tiene este producto. La mayor parte de la venta, el 80% prácticamente, se hace aquí en nuestra región. O sea que ese dato que acabas de dar, que sí que lo manejamos normalmente, porque es muy curioso, ¿no? Cuando lo cuentas es real. Es cierto que, bueno, pues por los cambios de consumo, el tipo de consumo que la gente joven ahora va quizás a un consumo más individual, no tanto de compartir, ¿no? Que es algo muy de la sidra, por esto del escanciado, del vaso, que siempre se compartía. En Asturias, pues ahora se bebe un poquito menos sidra que antes, pero sin embargo el mundo está bebiendo un poco más de sidra asturiana que antes, ¿no? Nosotros vemos sobre todo estos datos a nivel nacional y es algo de lo que nos alegramos mucho, porque es un gran tesoro el que tenemos. Poder compartirlo fuera de nuestra región, pues me parece maravilloso. Porque, Y- disculpa, Yolanda, esto ya empezaron a tomarlo desde antes de los romanos. Se dice que desde el 60 a.C., o sea que hay una tradición milenaria de consumo de sidra. ¿Es correcto? Sí, claro. Sí, es así. Es una bebida pues como el vino. Al final, en las comunidades donde había manzanas, pues como todo, ¿no? La sabiduría del pueblo y de aquella época, que era aprovechar los recursos naturales y de la tierra. Cuando había manzanas había que hacer algo con ellas, pues ahí surgió también el hacer una bebida Sí, son fermentada, las ¿no? En este bebidas caso. milenarias, la sidra, la cerveza también fue milenaria, y Bueno, el ya vino. los egipcios, y el vino que nos acaba de decir. Es lo que ella Yolanda. decía, donde había más vides, vino, donde había más Yolanda, manzanas. uno de los secretos creo que es la conservación, ¿no? de la sidra, la manzana, ¿no? Para que sea buena se guarda en toneles, pero tienen que ser de castaño, ¿no? Bueno, la parte de los toneles es solamente en uno de los procesos de la elaboración de la sidra, que es en la fermentación, y luego sí, la conservación hasta ser embotellada. Tengamos en cuenta que la sidra natural es una bebida del año, ¿no? Que se consume dentro del año natural. No pasa nada si tenemos una botella por casa que tiene 3 años, pero es verdad que no está en las mejores condiciones como podría estar en ese primer año de vida. Nos sirve, por ejemplo, pues para cocinar, hacernos un pescadito al horno con una base de cebolla y una sidra. Un piscín. No necesariamente tiene que usarse la madera en los toneles, en los depósitos. A nosotros nos encanta porque somos unos románticos y tenemos toneles pues de hace ya más de 50 años que conservamos con mucho cariño, pero también se puede usar el acero inoxidable, que además es muy limpio, es mucho más fácil también de conservar. Pero lo que es la conservación ideal para la sidra durante todo su proceso, desde el minuto 1 hasta ser consumida, y esto es algo que sorprende a muchos, es la temperatura y la no exposición al sol.
es ideal que esté en un sitio a la sombra y en una temperatura entre 12 y 14 grados, ni mucho más fría ni mucho más caliente. Esto puede hacer que la sidra se estropee aquí mismo, en nuestro Gijonín, o en la otra parte del mundo. O sea, no hace falta ser asturiano y un gran experto para fastidiar una sidra si no tenemos en cuenta esto. Y del mismo modo se puede tomar una sidra maravillosa, como os digo, en la otra parte del mundo. Bien, o sea que viaja bien, la sidra viaja bien, ¿no? Exportáis y Sí, cada vez viaja se va. muy bien. Vale, eso es bueno saberlo. Sí, además hay un dicho muy popular aquí en Asturias que dice que la sidra que se estropea cuando pasa el pajares. Y yo creo que eso pertenece un poco bueno, pues a esos dichos populares, ¿no? Donde lo que pretendíamos los asturianos era conservar un poco eso tan nuestro aquí para nosotros, ¿no? De quedárnoslo aquí. Yo lo Realmente había oído eso, y además que otra de las cosas que se estropeaba era porque se mareaba la sidra en el transporte. Eso lo dicen también de algunos vinos del Sí. sur. Bueno, Pero bueno, tiene su sentido. no sé. No, Pero yo doy fe de que no, que llevo yo tomando en también. Madrid muchos años Yo y también. está perfecta. Yo también doy fe. Efectivamente. De hecho, fijaros que el hecho de batir la sidra, es algo que nosotros hacíamos. Ahora hay unas máquinas para esto concretamente, pero antes lo hacíamos en los camiones, porque estamos en un pueblito que las carreteras no estaban asfaltadas hasta hace no mucho, quizás hasta hace 50 años así no estaban asfaltadas. Entonces en los camiones íbamos por caminos empedrados para que la sidra se batiera antes de dejarla en las sidrerías que nos la habían comprado. Porque al ser un producto natural que está compuesto del líquido, del propio zumo fermentado y los sedimentos de la manzana, eso se va depositando en el fondo, creando esa madre que a veces, ¿no? Cuando una sidra queda mucho tiempo paradita, se hace así como una película un poco viscosa, a la vista también, que eso no tiene nada de malo, es esos sedimentos de manzana pues que se han quedado ahí solidificados. Por tanto, batirla siempre es algo muy bueno. Y luego viaja estupendamente bien si le damos esa temperatura. Nosotros a nuestro importador de Estados Unidos se lleva nuestra sidra en contenedores refrigerados. O sea, hay que tener este cuidado con la sidra para que luego llegue allí perfectamente. Yo he tomado unos culinos de sidra en Nueva York riquísimos, que nada tienen que envidiar a los de aquí en Asturias. Oye, la sidra más esperada, esta es la información que yo tengo de la temporada, es la sidra sobre la madre. ¿Qué es la sidra sobre la madre? Pues sidra sobre la madre es algo que no hemos inventado nosotros, era una técnica de elaboración muy antigua en la que la primera sidra del año, ahí por abril, marzo más o menos, es una sidra mucho más afrutada, que tiene todavía mucha presencia de ese zumo e incluso de ese azúcar, ¿no? Que queda ahí un poco presente de esa fermentación que todavía está muy cercana al zumo. Luego, a lo largo del año, la sidra ya empieza a coger otro tono, empieza a coger otra acidez, otro cuerpo. Y esas lías de la madre, esos sedimentos de manzana que os acabo de explicar hace un ratito, llega un momento que en esa primera fermentación ya empiezan a dejar de aportar cosas positivas y ya puede hacernos que la sidra ya empiece a tornarse a cosas que no nos gustan, aromas y demás. Por tanto, hay que separar la sidra de esas lías de la madre, ¿no? De la manzana. Bueno, pues la sidra sobre la madre es esa primera sidra del año que aún está en contacto con esas lías de la manzana. Luego hacemos los trasiegos, los cupajes, ahí hay posibilidad de mezclar esos toneles y por tanto de corregirlos. Este está más amargo, este está más ácido, mezclo con un poquito de este que es más dulce, corregimos esa sidra y ya tenemos la sidra para el resto del año, que sigue siendo natural, pero está pues un poco, anivelada, estabilizada con esos cupajes. ¿Qué ocurre con esto? Pues que la primera sidra del año, que todavía no ha pasado por esa proceso, mezcla, ¿no? Sí. Exacto. Entraña una dificultad terrible porque el lagarero, el maestro en este caso, tiene que saber seleccionar muy bien las manzanas que pone en cada depósito, en cada tonel, porque de ahí va a salir esa primera sidra del año que nosotros hemos querido volver a rescatar. Entonces, nuestra sidra está dividida en esa primera sidra del año como sidra sobre la madre y luego la sidra que tenemos del resto del año con esa posible corrección. A la gente le resulta una sidra pues muy afrutada, muy fácil de beber, con muchos aromas, muy tierna y es especialmente rica, ¿no? Luego la sidra ya más madura pues ya es para los seniors, para la gente que ya tiene esa experiencia y que
valora mucho pues que sea una sidra más redonda, con ese alcohol, ¿no?, ahí bien marcado, y ese azúcar un poquito más ácido, ¿no? Yolanda, Sí, bueno, qué maravilla, porque con estas variedades de manzanas autóctonas, bueno, qué lujo. Y qué bien lo explica. Qué bien lo explicas, de maravilla. Y te iba a preguntar, por último, un poco de un maridaje, ¿con qué combina bien? Aparte de con queso cabrales, ¿nos recomiendas con una fabada, con un marisquito o con todo? Así, eso es perfecto, porque así pues mira, despediremos el tema de la sidra, Yolanda, comiendo. Porque ya sabes que el tiempo en la radio es clave. A ver, cuéntanos esto que nos Bueno, pues la sidra, la verdad es que combina con todo, porque sobre todo esa baja graduación alcohólica hace que sea un trago largo, ¿no?, que nos permite hacer un trago largo que nos va a refrescar. En el caso de las sidras espumosas, además, pues nos va a hacer un poco ese efecto de lavarnos la boca, ¿no? Por ejemplo, para platos como fabada o guisos grasientos está estupendamente bien. Uh-huh. Y luego, frente a un vino blanco, por ejemplo, pues la sidra es menos aromática, lo cual no le va a robar protagonismo al bocado, al plato. Eso quiere decir que va a ir estupendamente bien con sushi, con mariscos, con pescados, con sabores suaves. Va a acompañarlo estupendamente bien y no lo va a disfrazar. A mí como sushi me apasiona, o sea, la sidra espumosa con el sushi me parece una maravilla que, bueno, pues habría que hablar con el sake a ver qué nos dicen, pero igual está ahí, ¿eh? Seguro que bien. Yolanda, muchísimas gracias. Que nuestros oyentes, que como mañana, hoy no les habrá dado tiempo al oír la emisión en directo, pero mañana domingo lo volvemos a dar, ya saben que si se dan prisa pueden comprar todo aquello que les falte para este magnífico degustación que nos acaba de contar Yolanda. Y a ti, Yolanda, darte las gracias por tu maravillosa explicación, nos has deleitado tanto como que estamos salivando aquí todo el mundo en la mesa y lo único que tenemos a mano cogiendo el argot del símil es la alcachofa que utilizamos los periodistas, nada más. La alcachofa es el micrófono, Yolanda. La alcachofa es el micrófono, que aquí él se piensa que todo el mundo lo sabe. No me has dejado terminar. Perdón. Pero bueno, es igual. Vale, ya estamos tan complementados, Carmen, que no hay problema. Yolanda, muchísimas gracias y muchos éxitos. Bienvenida a la familia de Viajando. Gracias. Esta villa marinera de mi tierra asturiana, donde las olas del mar te despiertan de mañana, tiene magia y tiene encanto, tiene embrujo y alegría, tiene marcha por el puerto y por la calle corrida. Es el Gijón que quiero y que tanto adoro. Bueno, Marisa, ya sabes, se te acabaron las vacaciones la semana pasada. Estás aquí, o sea solo que una semanita ha faltado, ¿no? Vamos a ver qué nos cuentas de la historia de tan excelente lugar. Pues qué maravilla hablar de la historia de Gijón, porque es una historia milenaria, es decir, tenemos vestigios desde la prehistoria, nada menos que desde el Mesolítico. El Mesolítico sabemos que es el periodo que es como el 10.000 antes de Cristo, entre el Paleolítico y el Neolítico, porque ya de esa fecha se encuentran los instrumentos llamados picos asturienses, que lo utilizaban los habitantes de la época para arrancar de las rocas moluscos. Bueno, del Mesolítico pasamos al Neolítico y es muy interesante porque en el Neolítico, hablamos del 5.000 antes de Cristo, tenemos vestigios como son dólmenes. Es muy raro que se encuentren dólmenes en la cornisa cantábrica, en este área, y sin embargo aquí en Gijón los hay. Pasamos a la Edad del Hierro y aquí encontramos un castro muy importante que todavía se puede visitar, que es el castro de Campa Torres. Esto es la época de la Edad del Hierro, el siglo VI-V antes de Cristo, habitado por los astures. Llegamos ya a la conquista romana. La verdad que los romanos, se asientan en lo que es la zona, que luego la zona que es Cima de Vila, que era Santa Catalina, sobre el siglo
siglo I después de Cristo, bueno, se asientan allí, entonces, bueno, desarrollan una comunidad importante, un núcleo de población en la época, sobre todo del imperio, del Bajo Imperio Romano, y tenemos de esta época, está documentado con unas termas, que también se puede visitar, es un museo estupendo, que luego comentaremos, del siglo I al III después de Cristo, y bueno, hay vestigios de una actividad económica, sobre todo siempre ligada al mar, es lo que más, bueno, aprovecharon los romanos y los pobladores siguientes. Después de los romanos, siempre, bueno, como pasó en toda España, en toda Hispania, entonces, hubo una época bastante oscura hasta que luego llegaron los musulmanes. Los musulmanes, sabemos que en el norte no fue lo mismo la ocupación musulmana en el norte que en el sur. En el norte pues fue muy rápida, muy breve, y sabemos sí que estuvo un bereber, el bereber Munuza, que estuvo instalado viviendo en Gijón. Pero realmente, bueno, como la Reconquista empezó en España, la batalla de Covadonga, rápidamente se incorpora a Gijón ya al reino de Asturias, que está, bueno, que el rey era Don Pelayo en aquel momento, o sea, solo estuvo en dominio musulmán 5 años, del 713 al 718. Fue muy rápido la Reconquista de Gijón. En el siglo XII tenemos también documentos históricos de que guerreros cruzados en 1147 estuvieron en el puerto de Gijón. Es otro hito importante, que eran de camino a Tierra Santa. También el siglo XIII es fundamental porque el rey Alfonso X le concede privilegios, fueros y también la Carta Puebla. Tener el privilegio de Carta Puebla pues era realmente muy importante en la Edad Media. En el siglo XV hay luchas, sabemos, las luchas entre los Trastámaras, entre Pedro I el Cruel, Enrique de Trastámara. Entonces, bueno, como parte de las guerras que hubo en esa época, Gijón, bueno, fue cercada, incendiada, pero siempre se recuperó y floreció el estilo románico maravilloso que tenemos en el norte asturiano. Pasamos a la Edad Moderna, siglo XV y XVI, la dársena, el puerto, que realmente es el motor de siempre a lo largo de toda la historia, pero empieza a despuntar en el siglo XV y XVI ya con el comercio hacia América, que en el siglo XVII se potencia porque se establece el Reglamento de Libre Comercio en 1778 que habilita el puerto para el comercio con las colonias americanas. Muy importante en este siglo XVII y XVIII, la figura aparece Jovellanos. Gaspar Melchor de Jovellanos, que jugó un papel fundamental porque impulsó las infraestructuras, las mejoras urbanas. En esta época creó el Instituto Americano también, que era para también, mejora de las comunicaciones y demás. Y fue el artífice de la expansión de Gijón y conectando la ciudad con el comercio marítimo. En esta época fue el esplendor del comercio marítimo en el siglo XVIII y ya vamos al siglo XIX y XX, ya es la industrialización. Empezamos ya se convierte en una ciudad, una potencia siderúrgica con vidrios, tabacos. Fue clave, aquí empiezan los ferrocarriles, las carreteras, en el siglo XIX, el ferrocarril de Langreo, y se desarrolla una clase social que es la burguesía, muy importante, y también la familia real, que empieza a posicionar el norte de España y Gijón con las visitas aquí. Se crea una ciudad, de lo que se llamaban las vacaciones en el norte, empiezan a visitarla Isabel II, Alfonso XII, luego Alfonso XIII, y de hecho la playa de San Lorenzo llegó a contar con 4 balnearios. El puerto deportivo se amplía, se ha sustituido por el nuevo puerto que era el Musel, y destacar que ya llegamos a 2 hitos importantes: la Revolución de Asturias de 1934, que tuvo un papel fundamental Gijón, también en la Guerra Civil porque se posicionó de parte del bando republicano, y por último, ya en el franquismo, la construcción de la Universidad Laboral, muy importante que destacaremos, con la inmigración que tuvo Gijón de Extremadura, Andalucía, Castilla, y decir ya por último, con la reconversión industrial y la desindustrialización y la crisis de la siderurgia, el sector naval, ahora actualmente, tras la reconversión industrial, hay que destacar que Gijón ahora mismo se ha consolidado con un gran centro urbano, universitario y turístico líder. Ha sido la reconversión de una industria por otra. Muy bien, Marisa, excelente, como siempre, genial. Eres un libro abierto. Nuestros oyentes te lo agradecen. Bueno, ahora vamos a hablar de Asturias desde Madrid. Nos vamos a mover y vamos a exprimir un poquito a nuestra invitada,
a Pilar Riesco como secretaria general. Porque no es invitada de piedra, No, en absoluto. Para nada. Como secretaria general del Centro Asturiano Madrid, pues que nos cuente un poquito las actividades de este centro, cómo hacéis de embajadores y bandera de todos los asturianos aquí, qué podemos disfrutar si nos acercamos a dicho centro, en fin. ¿Dónde estáis? Yo de momento todavía estoy impactada de todo lo que sabéis de mi ciudad, que es Gijón. O sea, de verdad un aplauso porque es una maravilla. En tan poco tiempo todo lo que habéis dicho. Un aplauso a ti por esta ciudad maravillosa. ¿Verdad? Es una maravilla. Bueno, deciros del centro asturiano, bueno, pues estamos en el centro de Madrid, en la calle Farmacia 2, haciendo esquina con la calle Fuencarral 56. Y tenemos el metro de Tribunal, Gran Vía, Chueca al lado. Que somos un centro cultural el más antiguo de los que están hoy en día funcionando, la Casa Regional más antigua, porque estamos fundados en el 2 de octubre de 1881. Llevamos ya 140 y tantos años, que no es fácil para una casa regional mantenerla. Tenemos mucha actividad cultural, pues prácticamente unos 160, 170 actos al año. La colonia asturiana en Madrid siempre ha sido importante, ¿no? Sí, ya desde siglos, bueno, pues empezaron viniendo aguadores, luego ha sido un poco... también mucha gente trabajó como mozo de estación, los serenos eran asturianos, sobre todo de Canadá del Narcea, era una profesión, carboneros, ha habido siempre profesiones muy ligadas a Asturias en Madrid, ya desde pues, edad media casi. Y hemos sido un pueblo que hemos tenido que emigrar mucho, entonces primero ha sido a Madrid, luego a América, luego a Europa, bueno, y Madrid sigue siendo por antonomasia de los sitios donde más se emigra. Y nosotros estamos ahí un poco, pues antiguamente más para recibir a la gente que venía, se hacía también una labor pues incluso educativa, pues cuando se creó el centro a finales del 19, pues había esta enseñanza para los hijos de asturianos que no tenían opción a ir al colegio, se les hacía allí. Hoy en día es más simbólico y un poco embajada. Pues para la gente que tenga morriña está bien, pero luego también por enseñar lo que está haciendo Asturias, tanto la historia y la tradición como lo que se hace moderno. Que no es poco. No, efectivamente, parece que no, pero es mucho. Que no es poco. Es mucho porque sois muy activos. Sí. Entonces, Pilar, ahora, por ejemplo, para los oyentes, dinos 2 o 3 cosas que tenéis o que vais a tener en un futuro próximo que sean interesantes, que quieras destacar. Pues mira, yo aconsejo directamente que se metan en nuestra página web, que es donde ponemos los actos todos los días, porque es imposible, o sea, tenemos actos continuamente. Mira, ahora como algo tradicional, mañana tenemos el Día de Comadres, que es el Jueves de Comadres, que es una, pues ya de época romana, juntarse las mujeres y se juntan el jueves antes de Carnaval, pues para hablar de sus cosas, cenar, comadrear, efectivamente, Día de Comadres. No me creo, las mujeres hablando. Fíjate qué cosas pasan. Pues el jueves nos dejan. Bueno. Disculpa, Pilar, ¿son actividades abiertas al público en general o hay que algún tipo de asociados? Sí, hombre, tenemos socios asociadas porque tenemos que vivir de algo, entonces pues, es importante ser socios, pero bueno, sí, nuestras actividades son abiertas a todo el público que le guste, amigos de Asturias. Tenemos también otra cosa que va a ser la primera vez que se hace en Madrid y además junto a la Casa de Galicia y Zamora, que va a ser un desfile de mascaradas el día 21 de pues mascaradas tradicionales de las 3 comunidades autónomas, se celebra mucho el que es interesante. También, sí. ¿Pero por dónde el desfile? Pues mira, va a ir desde la Plaza de Ópera, va a dar la vuelta al Teatro Real, en la calle Arenal, Puerta del Sol, subimos por la calle Montera y acabará en la Plaza del Carmen. ¿Y qué día y qué hora para que nuestros oyentes el día 21 quieran... a las 12 de la mañana. Muy bien. Y luego por la tarde cada comunidad autónoma vamos a estar en una plaza, Asturias vamos a estar en la Plaza San Ildefonso, que nos pilla al lado de nuestro centro, pues para compartir con la gente nuestras máscaras, explicarles un poco en qué consisten y demás. Y luego pues todos los días hoy tenemos una conferencia, presentación de libros, proyectos, gente de Asturias que viene pues para presentar un festival gastronómico, de todo. Sí, hablando de eso. Efectivamente, eso te iba a decir, que luego además es un paraíso gastronómico, tengo entendido, porque, los productos básicos se conocen,
pero es que hoy en día se hacen tantas y tantas variedades con los productos básicos. De repente se pone de moda el cachopo, y el cachopo ya se empieza a preparar diferentes formas. El piscín de toda la vida también se hace diferente. Piscín, hablamos rap en el resto de la península, y me imagino que también te nombre más, porque el idioma y la cultura española es tan grande que en cualquier sitio. Sapito, sí, el sapo es en el País Vasco, se decía. Además, curiosamente, el sapo durante mucho tiempo en Guipúzcoa no se comía, precisamente por la imagen que tenía. Por lo feo que es y lo bueno que está. Y lo bueno que está, efectivamente, porque dice, bueno, es cabezón, sí, pero cabezón feo, pero... para las sopas, la cabeza del rap es riquísimo. Pero bueno, a lo que iba, que esto, hay, además, a mí un pajarito me ha dicho que ahí se puede gustar cuando hay la época, porque no siempre unos oricios extraordinarios, ¿no? Sí, por supuesto, los oricios es algo exquisito, lo que pasa que son meses muy concretos, efectivamente. Claro, y de hecho, hace poco, bueno, en Fitur vinieron de Gijón a traernos Gijón bonito, porque también es un emblema y es una maravilla. Pero hablamos de lo que hicimos hace poco. La Mar de Oricios. En la Mar de Oricios, en la Tonada, que aquello fue espectacular. O sea, porque yo recuerdo que con mi padre, que iba a pescar al Musel, y luego cogía oricios. O sea, erizos de mar, traducido. Erizos de mar. Una comida que era popular y que ahora se ha hecho algo exquisito. El caviar del norte. Claro, pues él cogía los erizos, y yo no sé cómo lo hacía, pero lo sabría yo, ¿no? Porque yo me pinchaba toda y no tal. Pero nos sentábamos en la roca y con el dedito ras y tal. Pero el otro día, en la Tonada, de pronto, yo que ya conocía los oricios y que me chiflan, a ver, nos pusieron un menú. Estabas tú, Pilar, estaba el presidente, estábamos periodistas. Bueno, oricio al natural, ceviche de bonito del norte con oricios, bombón de oricio. Bueno, lo del bombón de oricio a mí me dejó completamente impactada. Pero es que era una mezcla y luego una suavidad, se deshacía. Bueno, estaba todo divino, ¿eh? Ensaladilla rusa con oricios, alcachofa rellena y gratinada con holandesa y oricios, claro. Menestra marinera con oricios. O sea, y me contaron que se hacen unos arroces con oricios que te mueres. Entonces, es descubrir esta exquisitez, porque es una exquisitez absolutamente increíble. Es como comerse el mar a bocaos. Totalmente. Es la época ahora, ¿no? De la recolección de enero a marzo, ¿no? Lo que pasa es que está viendo muy mala mar. Ya. Sí, este año hay poco. Pero que sepan nuestros oyentes que cuando lo quieran abrir, que decía Carmen al principio que no sabía cómo su padre los hacía pero y porque tal. estábamos allí. Ya, no, por eso. Claro. Pero para que nuestros oyentes sepan que lo ideal es utilizar guantes o un trapo para evitar los pinchos. Para no pincharte. Y luego se corta la parte superior, lo que llaman la boca, con unas tijeras de cocina, y ya puedes acceder al interior. Y interesante, se recomienda enjuagarlos una vez que se han abierto, tras abrir, para quitar, que a veces suelen llevar un poquito de arena, restos de arena, y poderlo Pero tomar. si los enjuagas, yo no sé. Pues por eso estoy diciendo que hay que enjuagarlos. Sigue el sabor igual. Sí, mejor claro. Enjuagarlos suavito. Un poco, sí, claro. porque si es sabor no se suficiente. No hay que ahogarlos, simplemente quitarles el esto. Ya. Bueno, como decíamos, sidra, erizos. todo la esto. gastronomía, de todas formas, española es increíble. Tú que vienes de Italia, lo comentabas, en España no podemos decir otra cosa. Muy bien, pues nada. Danos vuestra página web, rápido. Sí. Centro Asturiano de Madrid, Centro Asturiano de Madrid, no tiene pérdida. .es. Y que Pues sepan que están en la calle Argumosa, número 4. No, calle Farmacia. Farmacia 2. Eso es. pues me habían Farmacia pasado 2. Farmacia 2. Gracias, Pilar. Aún no ha salido el sol, el cielo brilla con un suave rayar. En mi tierrina, pisada recia en la madrugada,
estos pescadores como cantan, con una voz así tan engolada. Bueno, como siempre estamos llegando al final, pero no nos vamos a despedir sin oír a Marisa que nos cuente el patrimonio de Gijón. El rico patrimonio de Gijón, que vamos a empezar por el patrimonio romano y medieval, que tenemos, bueno, pues las termas romanas que hemos hablado antes de Campo Valdés, ¿no? En el cerro y por la parte de cima de Vila, y el parque arqueológico de Campa Torres. Y también la iglesia medieval, la iglesia de de San Pedro. Voy tan deprisa que ya me voy a Santiago de Compostela. Es igual, es un santo también. Eso es, que es como el faro espiritual, es en el extremo occidental y se levanta sobre otro templo del siglo XV. También luego la arquitectura señorial de esa época, ya el siglo XVI, XVII, con todo el auge de la burguesía, de la nobleza, y tenemos palacios, bueno, espectaculares, como tenemos el Palacio de Valdés del siglo XVI, la Torre del Reloj del siglo XVI, Casa de Nava del XVIII o el Palacio de Revilla Gigedo del siglo XVIII. Bueno, también como patrimonio industrial y moderno tenemos la Laboral Ciudad de la Cultura, que hay que destacar que es el edificio más grande de España. 270.000 metros cuadrados. Impresionante. La fábrica de tabacos, que también marcó un hito en el empleo femenino. El Musel, que bueno, el Musel pues fue cuando se abrió el Musel después de una ampliación del puerto. Y el Museo de Ferrocarril de Asturias. Destacar, bueno, Gijón Cultural, que es la Laboral Ciudad de la Cultura, que ahora mismo es un bullicio creativo de artes escénicas, de todo, es impresionante, ¿no? Todo el auge que ha tomado la ciudad. Pensar que una ciudad que en los años 80, con la desindustrialización, alcanzó un 27% de paro y, sin embargo, se ha reconvertido creativa, literaria, artística, turística. Un capítulo muy importante, el capítulo del arte y los museos, por ejemplo, el Museo La Casa Natal de Jovellanos, preciosa, y luego también destacar otros museos como el Museo del Pueblo de Asturias, también es un referente de la conservación etnográfica asturiana, Museo Necañor Piñole, también, que es un costumbrista sobre el pintor gijonés, y como escultura urbana destacar la escultura de Chillida, que es Elogio del Horizonte, que está en el Cerro de Santa Catalina, muy importante, y como no, aparte de las actividades culturales como la Semana Negra, o festivales de cine, el Tsunami Gijón también, que es de roca alternativa. Por último, por supuesto, el patrimonio natural con las playas espectaculares que tenemos en Gijón, la playa de San Lorenzo, que es uno de los emblemas del norte de España. Paraíso para ir, no lo tenemos que dudar. Señores, señoras, un placer, pero nos tenemos que ir. Ya saben que a nosotros nos cuesta tener que despedirnos porque pero volveremos. Siempre volvemos. Eso, afortunadamente nuestros oyentes cada vez son más y a veces protestan, incluso ya empiezan a decir, oye, ¿qué vais a hablar la semana que viene? ¿Qué vais a decir? Y no saben el problema que es que de tantos sitios que tenemos, cuál es poder ir y compaginar todo. Y aquí tenemos una querida colaboradora que cuando cierremos el programa me dirá, Luis, ¿cuál es el programa que hacemos la semana que viene? ¿A dónde me voy? ¿A dónde me voy a hacer? ¿A dónde me voy? A lo dicho, señores, muchísimas gracias aquí a Pilar Riesco. Perdona que haya sido muy breve, espero que hayas estado a gusto. Tienes las puertas abiertas de esta casa para cuando quieras volver. He estado feliz como en mi casa. Me parece estupendo. Y estáis invitados a venir al Centro Asturiano, tomaros una sidra en Casa Hortensia, que es un restaurante también de referencia, o tomaros unas faves, un pote. Cuidadito, que aquí tomamos nota siempre. Pues, cuando queráis. Estupendo, pues será un placer siempre que sois tú con nosotros. Sí. Pues mira, cuando queráis podemos hacer un completo. Comemos, estamos en una de las actividades. Fenomenal. Muy bien. Ahí ya Carmen, que se pone de acuerdo contigo, y ya tomamos nota. Carmen Garrido, muchísimas gracias de nuevo por tu compañía. De nada, siempre es un placer. Marisa Navascués, igualmente, lo mismo digo. Eduardo, nuestro técnico, también, muchas gracias. Y un servidor, Luis Fernández Matamoros, pues, ¿qué les voy a decir? Que nos vamos. Sumamente y bien acompañado en el día de hoy, dentro del estudio y fuera con ustedes, escuchándonos. Nos vamos, no olviden de mañana volvernos a sintonizar. Ya saben que todos los podcasts los tienen en Spotify y en iVoox, y
tenemos nuestra web, que es viajan-mediodeo.es. Y señores, aquí todos cogiditos, nos vamos viajando.